Bueno, en nombre de Credit Corp Capital les damos la bienvenida el día de hoy. Yo me presento, soy Carolina Rato, directora de Equity Research Andino en Credit Corp Capital, y me acompaña también Estefanía Mosquera, Head de Equities en Colombia, también en el área de Research. Hoy tenemos el placer de reunirnos con Andrés Ruiz, CFO de Pay Asset Management, que es el primer REIT colombiano en la rueda de acciones. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A modo de introducción, queríamos contarles que Andrés tiene una gran experiencia en el mundo financiero, ya que trabajó en WSP, una compañía de infraestructura y de desarrollo de proyectos de ingeniería como CFO para Latinoamérica, y previo a eso se desempeñó en Avianca como Head de Inversionistas durante 5 años. Adicionalmente trabajó en AFP Horizonte por 6 años como Head de Equities en área de inversiones. Graduado de la Universidad de North Carolina, también posee un MBA en Cornell y realizó distintos cursos en la Universidad de Columbia y Chicago. Así que bueno, Andrés, muchas gracias por estar acá. Para comentarles un poquito cómo va a ser la dinámica, le vamos a pasar la palabra a Andrés Ruiz, que nos va a comentar un poquito la perspectiva de los fondos inmobiliarios en Colombia, y después vamos a pasar una sesión de Q&A, así que tengan listas sus preguntas, las pueden hacer a través del chat, y ahí vamos a ir conversando para entender un poquito la realidad de este asset class. Así que, bueno, Andrés, muchas gracias y te paso la palabra. Carolina, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y buenos días a todas las personas que nos están acompañando en este webinar. Yo creo que los fondos inmobiliarios y los vehículos inmobiliarios en Latinoamérica y en Colombia pues han estado en el centro, digamos, de la discusión de las inversiones en los últimos, yo te diría que los últimos 2 años. Y hay muchas preguntas que el mercado nos está haciendo, que los inversionistas nos están haciendo, y donde a nosotros como Pay Asset Management, que somos el gestor del Pay, que como tú bien decías, hoy es el vehículo inmobiliario más grande que hay en Colombia, con cerca de 8.2 billones de pesos en activos bajo administración en más de 150 propiedades, pues tenemos un rol muy importante respecto a la gestión inmobiliaria en Colombia y sobre todo a esa conexión que hacemos con el mercado de capitales. Muchas personas nos preguntan qué es lo que ha pasado con los títulos participativos de los fondos inmobiliarios y eventualmente con el ahorro que muchas personas tienen hoy en muchos de estos vehículos. Y un poco la respuesta a esa pregunta es los fondos inmobiliarios listados en Colombia. Y recordemos que tú lo mencionaste, solo algunos están, solo nosotros estamos realmente en renta variable, el resto continúan estando en renta fija, pero de los fondos listados o de los vehículos inmobiliarios listados en Colombia, a estos vehículos les ha pasado exactamente lo que a la gran mayoría de activos financieros. Y yo diría que de activos financieros, por supuesto, que operan en los mercados de capitales, y es una desvalorización importante desde 2020 con la llegada de la pandemia. Desde el 2020, yo les diría que desde mayo empezamos a ver desvalorizaciones marcadas, que seguramente ustedes también pudieron ver en otros tipos de activos. Y eso fue fundamentalmente por una mayor percepción de riesgo de cara al comportamiento futuro de las economías en Latinoamérica, de las economías a nivel global, donde la inflación en términos generales se volvió un tema central a la discusión. Y eso, por supuesto, yo diría, no, nosotros un poco como lo vemos, Carolina, es un contexto en el que muchas personas, desafortunadamente por la coyuntura de la pandemia, han requerido y necesitan hacer uso de su ahorro. Y en ese deseo de desinvertir en los diferentes activos en los que han tenido parte de su portafolio, por supuesto, se han encontrado con un mercado de capitales ilíquido que hoy está principalmente dominado por los vendedores, y lo que por supuesto ha redundado en que los precios de los activos en términos generales disminuyan. Y hay una premisa muy importante y seguramente tú lo puedes comentar ahora más adelante, y es que entre más ilíquido un activo financiero, pues más pronunciada puede ser su desvalorización. Y Latinoamérica y el mundo en general han visto una reducción importante en la liquidez de los mercados de capitales desde el primer trimestre del 2020, producto de estos niveles de incertidumbre que hemos visto. Esto se ha visto de manera generalizada, como lo mencionaban, diferentes activos. Y cuando pensamos en activos, estoy hablando de las acciones que están listadas en Colombia, de la deuda pública que emite el gobierno colombiano y, por supuesto, de la tasa de cambio que ahora en Colombia
desafortunadamente estamos, si no estoy mal, somos la moneda más devaluada a nivel mundial. Pero cuando hacemos un ejercicio de cómo se han comportado estos activos a corte de agosto, vemos que las acciones inclusive han tenido desvalorizaciones que han llegado a niveles del 65, 50%. La deuda pública del gobierno ha superado desvalorizaciones cercanas al 40%, y la tasa de cambio, pues como muchos han visto, pues ha tenido una devaluación superior al 40%. Eso en una buena medida pues evidencia el alto grado de incertidumbre que los mercados están incorporando en los precios. Y en esa medida, pues los fondos inmobiliarios en Latinoamérica y en Colombia no han sido ajenos a esta situación, y por supuesto también hemos visto desvalorización de los títulos participativos. Yo de pronto quisiera resaltar algo en relación al PEI, y es independientemente de que los mercados de capitales incorporen toda esta incertidumbre, es importante resaltar que los vehículos inmobiliarios, a diferencia de muchos otros activos, están respaldados por activos físicos y por las tierras donde están esos activos desarrollados. En el caso particular del PEI, son activos de las más altas especificaciones, con arrendatarios de primer nivel, porque recordemos que el PEI y los fondos que existen en Colombia, que emulan a los REITs, que fue la figura que se inventaron los americanos en los años 60, son vehículos inmobiliarios de rentas, que no solamente tienen activos de altas especificaciones con arrendatarios de primer nivel, sino tienen contratos de largo plazo, que son generadores de renta, y que hoy, en el caso puntual del PEI, Carolina, te diría que nos permite ostentar una ocupación de esos más de 1.100.000 metros cuadrados que tenemos en el portafolio, superior al 94%. Y es en una buena medida lo que en los últimos 15 años nos ha permitido distribuirle a los inversionistas un flujo de caja recurrente. Y te doy un dato curioso que creo que puede ser de interés para todos los que nos acompañan hoy. Eso quiere decir que un inversionista que invirtió en el 2007, ¿cierto?, ha recibido cerca de 1.5 veces el valor de su inversión a través del flujo de caja distribuible que nosotros entregamos. Y eso, pues en una buena medida, es coherente con la ventana de inversión que nosotros promulgamos en este tipo de activos alternativos como es el inmobiliario, y es que es un horizonte de inversión de largo plazo. Entonces, independientemente, y esto por supuesto, este dato que te doy del 1.5 veces el capital, incorpora, por supuesto, las desvalorizaciones que hemos visto en los últimos 2 años, donde pues obviamente pues, ha sido lo que hemos visto no solamente en los vehículos inmobiliarios en Colombia, sino en todos los activos financieros. Si quieres, paro ahí un segundo porque sé que pueden haber más preguntas, pero creo que esos son como los datos más relevantes que yo quería compartir, y después les puedo contar algunas de las cosas que estamos adelantando en el PEI desde el ángulo de mercado de capitales y desde la perspectiva inmobiliaria. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Ruiz. Ahí atendiendo un poco las preguntas que están llegando a través del chat. La primera se relaciona justamente a algo que hablaba respecto a la pérdida de valor que han tenido los activos, los fondos inmobiliarios. Puntualmente dice que la pandemia afectó el valor de estas propiedades inmobiliarias, pero cree que la gran desvalorización del PEI se dio con el cambio de la forma en la cual se calcula el valor del título. Si se pueden aclarar un poquito más ese punto. Mira, ese me parece una excelente pregunta. Y creemos que es uno de esos factores que también pudo haber contribuido sin tener certeza, por supuesto, porque son partes de los cambios que se gestaron en Colombia para efectos de cómo valoraban este tipo de inversiones. Y entonces hablemos de cómo valoraban. Hasta el año pasado, hasta mediados del año pasado, los fondos inmobiliarios en Colombia o los vehículos inmobiliarios en Colombia valoraban a NAV. ¿Qué es el NAV? El NAV, que es el valor patrimonial por título. Tú coges el patrimonio del vehículo inmobiliario, el patrimonio contable, lo divides por el número de títulos que tienes en circulación, y eso te da el valor patrimonial o NAV. Ese valor patrimonial es, al final del día, una estimación del valor comercial de las propiedades. Es una estimación de valor comercial como el que pueden hacer de tu casa si quieres venderla,
y va un evaluador de la lonja y te dice, oye, Carolina, tu casa cuesta 120 pesos. Si la quisieras vender, deberías pedir 120 pesos. Los vehículos inmobiliarios y el PEI en particular realiza avalúos comerciales a través de compañías independientes todos los años de todos los activos. Y el valor patrimonial refleja ese valor comercial de las propiedades de inversión. Esos terceros expertos, Carolina, lo que hacen es incorporar todos los detalles, digamos, del inmueble, van y hacen una visita técnica, miran que las especificaciones del activo sí coincidan con lo que tú les estás mostrando, digamos, en los documentos formales que te dan la representación de la titularidad de ese activo, revisan los contratos de arrendamiento y sobre eso hacen un ejercicio de valoración donde utilizan muchas metodologías. Durante 15 años, te diría yo, casi 14 años, perdóname, se valoraron los títulos participativos en Colombia a través de esa estimación comercial. Desafortunadamente, como mencionaba, a inicios del 2020, independientemente de que los títulos participativos del PEI y de demás vehículos inmobiliarios valoraran a ese valor comercial, empezamos a ver que los títulos empezaron a operar y a transarse en el mercado de valores a un precio por debajo de ese valor comercial o valor patrimonial. Un poco incorporando todos estos matices que yo describí alrededor de la incertidumbre de las economías. Y en ese sentido, pasado, yo te diría que año y medio, la Superintendencia Financiera de Colombia, a mediados del año pasado, hizo un cambio en la metodología de valoración y básicamente lo que ordenó fue que en vez de hacer la valoración a NAV o al valor comercial, se hiciera al precio promedio de las operaciones que se hacían en el mercado de capitales. Y eso, por supuesto, eran precios bastante distintos. Yo te diría que durante el primer año del 2020, que fue el primer año de la pandemia, los títulos participativos en Colombia de los vehículos inmobiliarios evidenciaron desvalorizaciones que iban entre un 25 y un 40%. Muchos inversionistas, inclusive muchos clientes de Credit Corp, seguramente no eran conscientes que los títulos participativos transaban a estos descuentos. Y eso, en una buena medida, ese cambio de valoración, creemos, le pudo dar visibilidad a que muchas de estas personas que estaban invertidas en los vehículos inmobiliarios en Colombia pudieran por primera vez ver que sus títulos estaban valorando al precio al que se hacían esas operaciones de mercado. Hago una precisión, no, que el título esté transando a un 20 o a un 30 o a un 50% de descuento, nada tiene que ver con los fundamentales del vehículo. Y yo creo que esa es una de las grandes divergencias que hemos evidenciado a lo largo de estos 10 años y es los activos están ahí, están rentando, están en muy buenas condiciones. De hecho, la economía colombiana es una de las economías que más está creciendo en el mundo y eso lo estamos viendo reflejado en los activos inmobiliarios. Pero el mercado de capitales de todas maneras sigue matizando e incorporando muchas de las preocupaciones que hay alrededor del desempeño económico futuro o del contexto geopolítico mundial o del contexto político latinoamericano que ha cambiado sustancialmente, yo te diría que en los últimos 2 años y pues que no es inherente a Colombia, sino aquí está Chile, Argentina, Brasil, Perú y pues obviamente eso también incide. Entonces ese fue el cambio más importante. Digamos, en ese sentido hay dos comentarios que hacer. Uno es que efectivamente en este plazo también las tasas de descuento han caído. Entonces, si uno igual hubiese sido un mark to market de los activos, probablemente el impacto de las tasas hubiese tenido algún efecto negativo en el fondo en la realización previo a este cambio, ¿no? ¿Cuánto crees que podría haber llegado a ser, digamos, si uno mantuviese en el fondo la valorización con la metodología anterior, no con, digamos, sino analizando un poco los flujos de estos activos? ¿Cuál podría haber sido el impacto si uno ve pre-pandemia, post-pandemia de la valorización tomando en cuenta el incremento en las tasas? Mira, el incremento de las tasas sin lugar a duda tuvo un impacto sobre los avalúos comerciales, porque como tú bien dices, esa tasa o las tasas que se utilizan de descuento que en una buena medida incorporan el riesgo del país, que incorporan el retorno de capital que exige un inversionista para invertir, han subido sustancialmente. La diferencia entre
un activo como una acción y un fondo inmobiliario en Colombia, Carolina, es que los ingresos están indexados a la inflación. Entonces tú tienes casi que una cobertura natural a esa subida de tasas, porque todos los contratos de arrendamiento que tenemos al interior de los activos inmobiliarios se están reajustando. Entonces, si hay una desvalorización de los activos en términos reales, eso significa que o no se valorizan o se valorizan por debajo del nivel de la inflación, pero ese reajuste de los ingresos que te genera un mayor flujo compensa por la subida de tasas. Y eso es una de Andrés, las grandes fortalezas que tienen Ahora, eso es los asumiendo que al final la suba de tasa está relacionada un poco con, digamos, al final, pero hay otros factores que afectan la tasa. Puede ser que efectivamente el incremento en las tasas sea mayor a lo que ha sido el ajuste por inflación, producto de un mayor riesgo una mayor prima por riesgo político, ¿no? Es correcto. Es O el correcto. aumento en la tasa base también, ¿no? Correcto, y por eso, por esa razón te digo que en una buena medida los activos sí han tenido desvalorizaciones reales. Y eso lo hemos visto durante el 2020, durante el 2021, donde los activos no se han valorizado, porque si no tuvieras esa subida de tasas, pero si tuvieras los incrementos de inflación, tendrías esas valorizaciones de al menos la inflación, o inclusive un poco más. Entonces, en ese contexto te diría que sí lo hemos venido evidenciando a lo largo de los últimos 2 años, y es un elemento importante y central. Ahora bien, recordemos que la valoración de activos inmobiliarios no únicamente se hace por metodología de descuento, porque cuando un tercero te va a comprar un activo inmobiliario, no lo está comprando necesariamente por la generación de rentas, sino porque eventualmente considera que es un activo estratégico para su negocio o para su operación o para un desarrollo futuro, y lo que te va a reconocer en el activo inmobiliario no son los flujos que tú tienes en ese contrato, sino posiblemente cuánto podría ser el costo de reposición de ese activo o el costo de construcción. Entonces, los evaluadores, si bien incorporan muchas de estas metodologías como la que estábamos conversando, que utiliza tasas de descuento que han generado desvalorizaciones, también incorporan no solamente el cuánto cuesta construir un metro cuadrado, sino también a cómo se está vendiendo un metro cuadrado en el mercado. Y esos son referencias en importantes. este frente hay una pregunta del público que me parece bastante pertinente y pregunta básicamente por el riesgo de renegociación de los cánones, o sea, qué posibilidad hay que con una mayor inflación los arrendatarios, empiecen a pedir cambios en los cánones. Y un poco conectado con esa pregunta, sí quisiera preguntarte si están viendo algún riesgo regulatorio para el sector en general. Esa es una buena pregunta, Estefanía. Yo te diría que es un riesgo sin lugar a duda para todos los vehículos inmobiliarios, y es el pass-through de las inflaciones que estamos viendo este año y que en efecto se puedan materializar en los reajustes de los contratos. Y es algo que estamos monitoreando, y es algo que también estamos evaluando desde el ángulo que nosotros tenemos relaciones de largo plazo con nuestros arrendatarios. Y en ese sentido, pues será una consideración en el evento que se presente. A la fecha, les puedo dar la tranquilidad que no estamos evidenciando, digamos, dificultad en hacer los reajustes que se empezaron a dar, de hecho, en este último trimestre del año, de cara a los incrementos de inflación de los contratos que tienen indexación de inflación últimos 12 meses. No es la inflación no es la inflación del año pasado, sino últimos 12 meses, que como tú bien sabes está ya del orden del 11%. Entonces no lo hemos evidenciado, pero sí somos conscientes y estamos monitoreando que es un riesgo que eventualmente podría darse. Ahora, eso se puede gestionar. ¿Cómo se puede gestionar? Así como nosotros entregamos alivios en medio de la coyuntura, y te diría que fue una buena medida parte del esfuerzo grande que se hizo para poder mantener el portafolio estabilizado y que nos ha permitido tener unos niveles de pago y de cartera muy bajitos de cartera y muy alto de pago. Si se llegara a dar una situación de esas como la que tú describes, yo creo que hay mecanismos a través de los cuales tú puedes eventualmente no hacer el pass-through inmediato de la inflación y eventualmente hacer una indexación con spreads positivos de inflación, que es una práctica común en el sector inmobiliario. ¿Eso qué significa? Que de pronto el primer año haces algo menos de la inflación y en los años venideros
haces la inflación más 2 puntos porcentuales o la inflación más 3 puntos porcentuales, donde recuperas parte de ese alivio que le diste al arrendatario en el momento que te lo solicitó. Eso podría ser, digamos, uno de las alternativas que se puede explorar, pero pues en este momento no lo estamos haciendo porque no se está dando. Regulatoriamente yo te diría que lo más relevante que hay ahorita es la reforma tributaria, que yo creo que es central en toda la conversación de mercado de capitales porque está tocando muchos puntos, pero en particular es la ganancia ocasional. La ganancia ocasional para el sector inmobiliario se vuelve relevante porque te puede generar un tributo más alto del que tradicionalmente teníamos y eventualmente puede tener una menor utilidad en la venta de activos productos de impuestos. No estamos visualizando que hayan cambios más allá de lo que se está contemplando en la reforma tributaria. Andrés, volviendo un poquito a la valorización, ¿no? Que hablábamos, la verdad que cuando uno analiza activos listados en bolsa, hay bastantes activos, especialmente en Brasil, en México, mismo en Chile, ¿no? Activos inmobiliarios. Uno lo que calcula siempre, lo que le gusta ver, pensando un poco, sacando la discusión del NAV, ¿no? Y cómo se calcula este valor de los activos, es ver el spread, la diferencia entre el cap rate que te está dando esta compañía y el valor del bono, ¿no? El bono nominal o el bono indexado en UF, porque eso de alguna manera te marca porque efectivamente el bono se va moviendo con este aumento de tasa. Entonces, cuando el spread se amplía mucho, es donde efectivamente uno ve que los activos inmobiliarios están súper descontados. Si uno ve a cómo se están transando hoy los activos en general, en el fondo en Chile, vemos que este spread históricamente estaba entre 200 puntos básicos, ¿no? Hoy el spread está más cercano a 340, 320 puntos básicos. Estamos hablando de compañías que están transando en torno a 9%, 10% cap rate. Pensando en ese, digamos, en esas referencias, en el fondo, ¿cómo ves a Pay? Efectivamente, ¿vos crees que este spread hoy se ha ampliado de manera importante? Porque las tasas en Colombia han subido mucho más, el bono, en el fondo soberano, ha subido mucho más en Colombia que lo que ha subido de pronto en Chile o en otras economías dentro de la TAM. Mira, Carolina, es una muy buena pregunta y en efecto sí hemos visto, digamos, una subida importante del cap rate implícito, o sea, hemos tenido una subida de los cap rates muy grande. Hoy el cap rate de mercado, asumiendo los precios a los que opera el PEI, pueden ser cap rates del orden del 18 al 19%. Eso, pues, es exageradamente alto, lo que te dice en una buena medida que la caída o el descuento al que están transando hoy los títulos participativos pues es muy profunda. Cuando lo comparas, digamos, con las tasas de mercado, estamos en algo muy similar a lo que tú estás mencionando, o sea, algo cercano a los 400 puntos básicos, que yo te diría que anteriormente eran tasas que estaban más del orden de los 100 a 200 puntos básicos, más hacia los 100 te diría. O sea, ha habido un incremento y donde eventualmente, de hecho, había tanto apetito por los títulos participativos que inclusive el cap rate de mercado terminaba siendo un poco más bajo que el cap rate patrimonial de los vehículos en Colombia. Yo te estoy mencionando, por supuesto, el del PEI, pues en una buena medida porque es el activo más líquido inmobiliario que hay en Colombia. Entonces, sin lugar a duda ha sido algo muy similar y yo te diría que pues incorpora en una buena medida el riesgo que los mercados están incorporando a todos los activos y pues un cap rate implícito del 18% pues es un cap rate muy alto que yo te diría que cuando inclusive lo miramos en términos relativos a lo que está pasando en otras latitudes, como es el caso de México, que tiene una buena industria de REITs, estamos muy por encima, digamos, o sea, con un descuento mucho más profundo, porque ya habíamos visto recuperación en esos mercados. Ellos tuvieron las mismas caídas que se dieron en Colombia, pero han tenido una recuperación, yo te diría que en los últimos meses que han generado una compresión de cap rates de mercado. Pero estás en mute.
Sí, una consulta inicial respecto a lo que comentaba Estefanía, ¿no? De la posibilidad de traspasar un poco inflación a cánones. La verdad es que cuando uno ve y analiza las perspectivas para los distintos activos comerciales, logísticos, oficinas, las realidades son bien distintas, ¿no? Creo en términos de valorizaciones, en términos de vacancia, en términos... Entonces sería interesante ustedes, dado que tienen un mix, porque las valorizaciones en el mercado son distintas para los activos 100% industriales. Entonces, ¿cómo ven el outlook para cada uno de esos activos? Si nos podrían dar un poquito más de detalle, qué es lo que esperan en términos de vacancia, cuál es el activo o los activos que están más complejos en ese sentido, para darnos un poquito un pantallazo más completo de este riesgo, digamos, que se viene frente a una desaceleración en el 2023. Claro que sí, mira, primero te hablo un poco de cómo es la estructura del portafolio del PEI. Nosotros somos un fondo, un vehículo inmobiliario de rentas diversificado que tiene cerca de un 39% de sus activos en activos comerciales. ¿Qué son activos comerciales? Son centros comerciales, como los que tú y yo vamos, o los que todos que están acá van y compran algo, o tenemos locales comerciales a la calle, que no es un centro comercial, sino es como un local comercial standalone, donde puede haber de pronto un hipermercado. Tenemos en segunda instancia activos corporativos, que son oficinas, que es, yo te diría que es una de las categorías que eventualmente más se ha cuestionado desde el inicio de la pandemia, en una buena medida porque la virtualidad, así como hoy estamos en esta charla que es virtual y que seguramente hubiéramos hecho presencial antes del COVID, pues yo te diría que puso en duda la viabilidad de que las oficinas corporativas se iban a mantener en el tiempo. Y ya les hablo un poco de las oficinas corporativas. Eso pesa del orden del 33%, 34% de la propiedad de inversión que nosotros tenemos. Después tenemos una categoría de activos logísticos o industriales, porque tienen un poco la misma infraestructura. Lo único que cambia es la actividad que desarrolla el arrendatario, sea solamente una actividad de almacenamiento o de paqueteo, o sea una actividad ya de un proceso de valor agregado para algo que ellos producen o comercializan. Y tenemos un porcentaje muy pequeño en una categoría, Carolina, que nosotros denominamos especializados, que son activos muy particulares. Tenemos sector salud, tenemos una alianza muy fuerte con el grupo Keralty, que en Colombia es Colsanitas. Tenemos una sede universitaria en Antioquia. Tenemos un hotel de playa en Barú, que es un sitio muy lindo que hay en Colombia. Y que te diría que es posiblemente la categoría que mejor desempeño ha tenido y está teniendo. Me devuelvo a darte un poco el view de cada uno. Comercio, yo te diría que fue la que más sufrió durante la pandemia y sufrió por obvias razones. Nos tenían a todos encerrados y nadie salía a la calle a comprar. Eso, por supuesto, con la reapertura que se dio, ha tenido un muy buen desempeño y estamos llegando a niveles de ocupación, como mencionaba, inclusive por encima del 95%. Eso en una buena medida porque los centros comerciales volvieron con mucha fortaleza, sin perjuicio de que muchos de los retailers siguen profundizando su estrategia omnicanalidad, con la entrada de compañías inclusive como Amazon, que entraron a Colombia, ya llevan un buen tiempo, y yo te diría que complementado la estructura comercial en nuestros países, pero el centro comercial alrededor de los temas de experiencia sigue teniendo un buen desempeño. Yo te diría que el próximo año es una de las categorías donde tenemos que estar muy atentos, especialmente por lo que pueda ser el desempeño económico, porque en Colombia particularmente el 70% del Producto Interno Bruto es consumo. Entonces, en una buena medida, ahí hay un elemento importante del cual nos hemos beneficiado, pero que tiene algo, diría yo, de atención, o le debemos dar algo de atención. Por el momento va muy bien. Las oficinas, que yo te diría que es la categoría que, como bien mencionaba, al inicio de la pandemia tuvo muchas dudas. Hoy volvió y volvió, yo te diría que con los niveles de tráfico muy similares a los que teníamos antes de la pandemia. Ya estamos en niveles cercanos al 85%. Lo que ha cambiado es el layout
Me explico. Las compañías con las que nosotros tenemos contratos de largo plazo, lo que nos han pedido es readecuar los espacios de oficinas para tener más espacios colaborativos, menos espacios individuales. Pero no estamos viendo devolución de metros cuadrados, que era una de las grandes preocupaciones que vimos. Hay vacancia, todavía hay vacancia. Te diría que lo causó la pandemia es que del inventario de metros cuadrados que teníamos los fondos inmobiliarios en Colombia no se han ocupado a la velocidad que hubiéramos esperado que se ocuparan. No obstante, te diría que para esta y para todas las categorías, este contexto genera una barrera de entrada para nuevos metros cuadrados muy alta, Carolina. Esto me parece importante. ¿Por qué? Los altos costos de financiación y los altos costos de los insumos que han generado los efectos de inflación producto de los choques de la cadena de abastecimiento a nivel global han encarecido sustancialmente la construcción de un nuevo metro cuadrado. Entonces, eso está desincentivando a que los desarrolladores quieran desarrollar metros cuadrados en cualquiera de las categorías que yo te estoy mencionando, comercial, corporativo o logístico, porque nadie muy seguramente estaría dispuesto a pagar un canon de arrendamiento con los precios, los nuevos precios de metro cuadrado que podrían darse si se construyeran. Más bien, lo que debería pasar es que se debe desacelerar la entrada de nuevos metros y muy seguramente el inventario que está existente en Colombia en todas estas categorías debería gradualmente empezarse a ocupar a un mayor ritmo del que veníamos haciéndolo. Y en esa medida, muy seguramente los vehículos inmobiliarios en Colombia van a alcanzar niveles de ocupación que antes de la pandemia no se tenían. Y es un poco el contexto que genera, digamos, las altas tasas de interés, los altos costos de insumos y el riesgo de comercialización o de venta que puede tener un desarrollador. Y eso aplica para la categoría de corporativos, te diría que es donde posiblemente más inventario puede haber. Entonces debería tener un buen desempeño y eso en algún momento puede redundar en los precios de rentas. Pero por el momento nuestra expectativa es que hayan mayores niveles de ocupación, no necesariamente que eso incida de manera muy rápida en rentas. Logístico, yo te diría que ha sido la estrella. Logístico, Alpey, a nosotros no nos quedan metros cuadrados en logístico. Se ocuparon desde el 2021 con muchísima rapidez. Tenemos una vacancia económica cercana al 0%, vacancia física. Yo te diría que es la categoría a la que mejor le auguramos futuro, porque creemos que en virtud de muchos de estos esquemas de omnicanalidad que yo te mencionaba en retail y en otro tipo de negocios, pues va a haber va a continuar esa demanda de metros cuadrados. O sea, ahí consideramos que sí podría haber incrementos en las rentas producto de la demanda que estamos viendo en el mercado. Entonces, en términos generales, yo te diría que vemos barreras de entrada para lo comercial y lo corporativo, que debería mantener o mejorar los niveles de ocupación. El regreso a la oficina sí se dio, se está dando de manera ordenada. Y en la categoría de logísticos deberíamos ver ocupaciones muy altas y más bien incidencia sobre mayores precios de renta que muy seguramente van a redundar en mayor rentabilidad para los fondos inmobiliarios. Bueno, en línea con esa pregunta, acá hay una pregunta respecto al tema de los activos logísticos con la reforma tributaria, ¿no? Digamos, ¿cómo ver el futuro de valor y rentas de bodegas comerciales ubicadas en zonas francas, dado en cuenta la reforma tributaria? Mira, yo creo que sin lugar a dudas es un tema súper relevante y de interés general. Y tiene que ver con parte de la normativa que está en la reforma tributaria alrededor de que los beneficios de renta que hoy tiene un arrendatario en zona franca deberían cumplir con unas condiciones, y es que deberían ser mayoritariamente exportadores. Hoy nosotros en el PEI tenemos cerca del 3% de nuestros ingresos indexados en zonas francas dentro de la categoría de logísticos. Es un porcentaje muy pequeño, pero eso que tenemos en zonas francas son compañías en su mayoría exportadoras. El caso más visible que tenemos es una compañía, de hecho,
de jabones que se llama ADA, que es de origen de Manizales, que es una región, es una ciudad en Colombia, cercana al eje cafetero, que en la pandemia se volvió uno de los más grandes exportadores de las marcas más relevantes que todos acá consumimos, de compañías como Procter & Gamble, que todos conocemos, bueno, las marcas que son infinitas porque las marcas son muchas y es el mismo fabricante de jabones, y ellos prácticamente exportan la totalidad de sus productos al exterior. Entonces, yo te diría que ahí hay un riesgo para darle, digamos, como un sentido a este tema de la reforma tributaria. Vemos que para el PEI está acotado en la medida en que la gran mayoría de sus arrendatarios sí son exportadores, y eso tiene que ver, Carolina, con el juicio y el rigor que hemos tenido para escoger a quién metemos en una zona franca, porque la zona franca tiene un propósito de fondo y es en efecto que tú tengas unos temas de intercambio con comercio exterior. Y por eso, tanto para importar como para exportar, me refiero. Mira, la verdad que al público le pido un poco de paciencia, hay más de 35 preguntas, o sea que vamos a ir tratando de evacuar todo, pero la verdad que una de las cosas más recurrentes y preocupación en realidad es por la pérdida, digamos, ¿no? La caída en el precio de las cuotas. Al final del día hablan que en el último año y medio han perdido cerca del 60% del valor, y entender cuánto de esta pérdida se debe a factores de liquidez que vos comentabas antes, coyunturales del mercado, y cuánto es efectivamente lo que corresponde a, en el fondo, un deterioro, entre comillas, de los fundamentales por un aumento en la tasa, porque efectivamente puede haber cierto riesgo e incertidumbre respecto a mayores vacancias o, digamos, dificultad de traspasar inflación a cánones. ¿Cuánto crees que efectivamente de este valor, de ese 60% de valor, es algo coyuntura de mercado o liquidez que debiera recuperarse? Yo quisiera darte un porcentaje, la pregunta me parece buenísima y ojalá, yo creo que todos quisiéramos tener como la bola de cristal. Sí, la bolita de cristal para poder. Yo diría que lo que te puedo dar es como una percepción. Y me gustaría ver si tú o Stephanie también Estefanía me pueden complementar, pero creemos que en la gran mayoría es un tema de coyuntura de mercado. Los fundamentales del vehículo en los primeros 6 meses del año han estado muy contundentes, o sea, han tenido un desempeño muy bueno. Y eso producto de todo el contexto económico en Colombia. La desvalorización que hemos visto en todos los activos, incluidos los títulos inmobiliarios, está más asociada a esa percepción de riesgo país, al menor grado de liquidez que estamos viendo en el mercado colombiano. Ustedes me pueden corregir, pero creo que el mercado accionario hoy en Colombia está operando menos de 10 millones de dólares al día. O sea, es un volumen que tradicionalmente es tremendamente bajito cuando veníamos de volúmenes de 40 o 50 millones. Y el mercado colombiano de accionario, de hecho, se ha prestado para que activos que están tan desvalorizados han abierto el apetito para que algunos inversionistas extranjeros entren a hacer compras importantes, estratégicas en varias de las compañías que conocemos. Y esas son las famosas sopas que hemos estado viendo en el mercado colombiano. Entonces, eso te dice que si hay inversionistas que empiezan a reconocer que el valor fundamental de sus activos está muy, como muy descontado, o no se habla con la realidad económica de esos negocios, y por eso estamos viendo transacciones relevantes que representan cerca de $1 billón. Entonces, yo te diría que en una buena medida, la gran mayoría de los efectos de precios están asociados a un contexto de mercado. Por supuesto, hay unos matices, no todo es color de rosa, Carolina, y en eso sí quiero ser súper claro, porque efectivamente hay efectos que sí hemos sentido en el PEI y que sabemos que otros vehículos inmobiliarios también están sintiendo, y es los altos costos de financiación. Eso sí está afectando la distribución de caja. La está afectando en que la está reduciendo. La ventaja que tienen estos vehículos es que los márgenes son tan altos y generan tanta caja que inclusive con estos niveles de tasa tú logras distribuir. Es posible que se sigan reduciendo en el tiempo, pero todos sabemos que las tasas de interés es un tema muy coyuntural, como tú lo describes, y apenas empiece a desacelerar la economía, que ya empezó a mostrar en otras latitudes
evidencia de eso. Ya Estados Unidos está en una recesión técnica. Debería empezar otra vez la política monetaria a volver a, digamos, a una senda más normal, y eso debería volver a generar las distribuciones más generosas, que es lo que tradicionalmente hemos hecho en los fondos inmobiliarios. Pero para ser muy concreto, contexto de mercado y coyuntura de mercado creemos ha sido el tema fundamental, y dudas respecto a que el inmobiliario iba a tener un cambio de 180 grados. Y la realidad hoy nos muestra que no lo tuvo. Entonces yo Un te poco diría que... Sí, un poco para dar algo de contexto para la gente que está conectada, nosotros que miramos en el fondo activos inmobiliarios, no solamente en Colombia, sino fuera, en general los activos que transan en Chile, que es un mercado que tiene un nivel de liquidez muchísimo mayor al colombiano. Estamos hablando de que se transaban antes 200 millones de dólares diarios, ahora estamos acercándonos a los 100, pero en Colombia se transaban 50, 60, estamos más cercanos a 10, 15. O sea, igual el nivel de liquidez del mercado chileno es mayor que el nivel del mercado colombiano, y la verdad que el descuento respecto al valor fundamental en los activos inmobiliarios, que además tienen solamente exposición al retail comercial, que es el que más dudas tiene respecto a los fundamentos hacia futuro por el tema de la omnicanalidad, está transando en torno a un 40% de descuento respecto al valor fundamental. Las acciones chilenas o las acciones colombianas hoy están transando, de acuerdo a nuestros números, a un 30% de descuento. Entonces, hay factores coyunturales de tasas, como decís, y efectivamente de liquidez, que están afectando de manera más relevante los factores inmobiliarios por este spread que uno ve, ¿no? Que efectivamente mientras vos no anclees, o sea, tengas una expectativa de tasa bastante certera, probablemente esos activos vayan a seguir sufriendo. Entonces, ahora, para, digamos, de alguna manera sí vemos que en un momento donde se empiece a desacelerar un poco el aumento de tasas, los activos de renta fija también compiten con estos activos de acciones, ¿no? Y efectivamente la renta fija colombiana está súper atractiva también desde un punto de vista de devengo. Entonces yo creo que la primera inyección de liquidez o los primeros flujos van a ir probablemente en la renta fija, y después vamos a llegar a los activos inmobiliarios de acciones. Entonces creo que al final es un momento coyuntural bien complejo, que es independiente de lo que han ido haciendo las compañías en términos operacionales, que la verdad es que no se ven tan golpeados ni por la pandemia ni por estos cambios estructurales. Por lo menos eso es lo que se ve en lo que nosotros analizamos desde el punto de vista de activos que están fuera también de Colombia. Entonces es Y yo creo que bastante está muy en línea con lo que nosotros estamos viendo también, Carolina, más desde el lado del gestor, pero también tratando de entender todo eso que tú compartes, que me parece súper valioso, porque te da un contexto, digamos, ya a nivel Latinoamérica, con lo que tú compartes de Chile. Pero yo quisiera hacer un comentario, y es, independientemente de que sea un tema de contexto de mercado, nosotros no nos estamos quedando quietos desde el PEI. Nosotros estamos, digamos, avanzando y en dos grandes frentes, te diría yo. Uno tiene que ver desde el ángulo del mercado de capitales, porque si bien el mercado de capitales está teniendo todos estos efectos, sabemos que tenemos herramientas que se deben desplegar en Colombia. Y en ese sentido, desde el ángulo de mercado de capitales, hemos implementado una estrategia que está diseñada, y empezamos desde el 2021, con el objetivo de promover la liquidez en el mercado de capitales. Y básicamente tú mencionaste algo al inicio de esta charla, y es la migración. Nosotros migramos el 22 de agosto a la rueda de renta variable. La rueda de renta variable, en una buena medida, pone a los títulos participativos inmobiliarios en el radar de los inversionistas a nivel internacional. Le da visibilidad a los precios, le da profundidad al mercado. Eso es algo que la rueda de renta fija no permite por la forma como está estructurada, y porque el 90 o más % de las transacciones que se dan en ese mercado se dan en el mercado OTC, que es un mercado un poco más informal, donde no hay formación de precios. En esa migración, Carolina, y para todos los que nos están escuchando, hicimos un split también en simultánea, que es una división de los títulos. Eso significa que un título del PEI que costaba del orden de 10 millones de pesos, en dólares más o menos unos 2.500 dólares, lo hicimos 1 a 100. Entonces a cada inversionista, por cada título que tenía, le entregamos 100 títulos. Hoy un título del PEI vale el orden de los 40.000 pesos. Eso significa que hoy el espectro de inversionistas que puede entrar a invertir en los vehículos inmobiliarios y en el PEI en Colombia es muchísimo más amplio.
y eso debe redundar en una mejor formación de precios, mayor rotación, más inversionistas. De hecho, les comparto un dato. Nosotros hace 2 años teníamos del orden de 4.500, 4.000, casi 4.600 inversionistas. Desde el 22 de agosto a hoy ya estamos en 5.000, más de 5.000 inversionistas, producto de muchas de estas medidas que te estoy compartiendo. Eso lo complementamos con un formador de liquidez, que yo sé que ustedes lo conocen en Credit Corp, pero para los que nos están oyendo, un formador de liquidez es una compañía como Credit Corp, que es intermediario del mercado de valores. La PEI la contrata para que de manera permanente esté poniendo órdenes de compra y de venta en el mercado y de esa manera le podamos dar más profundidad al mercado. Y eso ya se desplegó. Todas esas iniciativas se desplegaron el 22 de agosto y han venido funcionando. Y finalmente, el mecanismo de readquisición, que es un mecanismo que es el equivalente a una recompra de acciones que hacen a veces los emisores. Eso es una figura que existe en el mundo entero, donde el patrimonio está readquiriendo títulos a estos descuentos, Carolina. ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos ya readquiriendo títulos participativos, ya se lo anunciamos al mercado, tenemos una autorización para readquirir hasta un 3% del capital emitido. Cuando se readquieren esos títulos, se extinguen, desaparecen del balance y las utilidades del vehículo se van a distribuir a futuro en menos inversionistas. Entonces, eso significa que a cada inversionista le va a corresponder un poco más de utilidad en la medida en que decida permanecer dentro del vehículo. Estos mecanismos en una buena medida se diseñan porque el emisor considera que el título no está reflejando la realidad económica del negocio y en virtud de ese descuento, pues le mejora la rentabilidad a quien decide quedarse, pero también le da la posibilidad de dar un mecanismo de liquidez a quien desea salir, desafortunadamente, a estos descuentos. Y eso es parte de lo que estamos haciendo y hemos implementado. Todo con un foco también de internacionalizar el vehículo. Y si quieres, le doy la palabra a Estefanía y ahorita les hablo de internacionalización. Súper. No, justamente mi pregunta era esa y un poco relacionada con capital allocation. Por un lado es cómo piensan fondear la recompra de acciones, también sobre todo considerando el efecto que ustedes pueden llegar a tener en costo de la deuda en la situación actual de tasas. Y por otro lado, ¿qué perspectivas tienen a futuro? Si han pensado justamente eso, invertir fuera de Colombia o tener algún tipo de mecanismo para generar una diversificación frente al riesgo tasa de cambio, pues con la debilidad que hemos visto últimamente del peso. Mira, yo te contesto primero. El mecanismo de readquisición, y hago una precisión, no son acciones, son títulos participativos, porque la naturaleza jurídica es diferente, Estefanía. Okay. Pero la readquisición de títulos participativos tiene 3 fuentes a través de las cuales se puede fondear. Uno es endeudamiento financiero. El segundo es recursos provenientes de la venta de activos. Y ya les hablo de ese tema, que es una estrategia relevante. Y la tercera, flujo de caja que genere la operación, ¿correcto? Esos son los 3 mecanismos. Inclusive con los niveles de costo de financiación que hay a este momento, con descuentos cercanos al 70%, te digo que financieramente hace sentido inclusive destinar algo de deuda al mecanismo de readquisición. Ahora, la deuda que se considera en lo que autorizaron los inversionistas es deuda amortizable. O sea que al final del día sí la termina pagando el vehículo, pero gradualmente en el tiempo. ¿Por qué gradualmente en el tiempo? Para no castigar el flujo de caja de corto plazo. En términos de tu pregunta, así hemos evaluado la posibilidad de hacer inversiones inmobiliarias en el exterior. Hoy nuestro prospecto nos circunscribe únicamente a Colombia. No podemos en este momento tener inversiones en el exterior. Suena, pues como tú lo describes, suena interesante y nosotros permanentemente estamos evaluando la posibilidad de mirar si hay que hacerle una actualización a nuestro prospecto para que en virtud de los cambios que se van dando en el mercado podamos desplegar y aprovechar las mejores oportunidades. Pero por el momento no es un tema que estemos profundizando. Estamos más enfocados en la internacionalización y es básicamente incorporar
inversionistas extranjeros a nuestra base. Estamos explorando la posibilidad de ser parte del mercado global colombiano, que, digamos, a tu comentario, Carolina, eso le podría dar visibilidad a inversionistas como el chileno a estos descuentos, de decir, aquí puede haber una oportunidad, y eso podría generar una demanda. Y eventualmente también podríamos ser sujetos de ser incorporados dentro del MSCI, que eso es un tema que MSCI en este momento está analizando, porque hoy, inclusive con estos niveles de liquidez, hoy el PEI está ubicado dentro de las especies más líquidas cuando nos comparamos con los emisores del Colcap. Si quieres, y aquí continuando con el tema de la internacionalización que me parece clave, ¿ustedes han pensado o existe en Colombia regulatoriamente la posibilidad de tener algo de los contratos de arrendamiento en dólares o algo por el estilo, un poco para mitigar ese riesgo de tasa de cambio para un inversionista extranjero? Yo te diría que en Colombia no estoy seguro que regulatoriamente no lo puedas hacer. Creo que lo único que regulatoriamente está definido en Colombia es que no puedes para ciertos segmentos inmobiliarios hacer incrementos por encima de la inflación. En el caso particular de vivienda, te diría que es más la práctica de mercado que no lo, en este momento, difícilmente un arrendatario te aceptaría un canon de arrendamiento en dólares precisamente por el riesgo cambiario que le podría representar. Sabemos que hay mercados como el mexicano y el peruano que efectivamente sí tienen contratos indexados a dólares, o el centroamericano, pero en Colombia te diría que no es una práctica y no lo estamos viendo. Ahora bien, yo te diría que la atracción de Colombia en estas inversiones está muy de la mano del nivel de devaluación que ya hay, el descuento tan grande que hay en estos portafolios, Estefanía. Y no estoy seguro que eso sea tan determinante para atraer inversionistas extranjeros. Caro, estás en mute. Perdón. Ahí nos hacen dos preguntas bastante relevantes. Uno, en relación, ¿no?, al cuánto esperan repartir dividendos y cuándo sería eso. Y en línea con esa pregunta, está relacionado también a lo que hablamos, ¿no?, que el incremento de tasas al final ha tenido algún efecto en el flujo y por lo tanto, en el fondo, ¿cómo esperan que vaya a ser ese flujo hacia el futuro? Porque si uno ve, en el fondo, el reparto de caja del último trimestre ha ido disminuyendo. Mira, yo te diría dos cosas. Nosotros repartimos caja trimestralmente. Lo hacemos en febrero, en mayo, en agosto, en noviembre. Es el 10º día hábil de cada uno de esos meses. Está regulado por prospecto. Entonces hacemos distribuciones trimestrales. En efecto, las distribuciones han tenido una caída y muy seguramente ahorita en noviembre van a tener una caída respecto al año pasado, producto del contexto de tasas de interés. Nosotros en agosto, cuando hicimos nuestra conferencia de resultados, Carolina, le dimos un outlook al mercado de que nuestro dividend yield patrimonial iba a estar del orden del 3.5 al 3.6%, que es más bajo de lo que tradicionalmente hemos distribuido, que es más cercano al 4.7%, 5%, producto del contexto de tasas, que es un efecto transicional en virtud de lo que te mencionaba antes, y es que las tasas no van a permanecer por siempre a estos niveles. Y segundo, porque los contratos de arrendamiento en su gran mayoría van a recoger los niveles de inflación el próximo año, que aún no lo han recogido este año. Y entonces en ese sentido, pues definitivamente vemos que mientras se normaliza el contexto de tasas de interés, pues deberíamos ver una menor distribución, sin lugar a duda, del flujo de caja. Además, particularmente porque este año recordemos que la subida de tasas no se dio en la magnitud que ya estamos durante el primer semestre. O sea, el primer semestre unas distribuciones mucho más altas, producto de que los flujos que nosotros distribuimos en febrero son básicamente el resultado del periodo inmediatamente anterior, y el de mayo es del primer trimestre del 2022, y el que se distribuye en noviembre es producto del tercer trimestre de este año. Es muy seguramente parte de lo que incide en el último resultado del año, del último trimestre, lo vamos a ver en el 2023.
Ahora bien, esto es un efecto transitorio. Esto es un efecto transitorio que se compensa en una buena medida parcialmente por los reajustes de los ingresos, porque ahí hay una cobertura natural. Entonces, ese sería como mi comentario al respecto, Carolina. Dale, gracias Andrés. Nuestra última pregunta sería por el lado de esta que se está repitiendo en el público y es, ese es 1.5 que tú mencionaste al principio, es 150% en 15 años. ¿Eso quiere decir 10% anual de rentabilidad del vehículo? Eso significa que una persona, te lo voy a poner en términos para no enredarnos con tasas efectivas anuales, sino ponérselo a la gente en un término mucho más simple. El PEI salió en el 2007 y el título participativo costaba 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Hagamos el split, ¿cierto? Para que podamos hacer las cifras comparables. Con el split, el título hubiera costado 50,000 pesos. A ese inversionista se le han entregado 75,000 pesos de flujo de caja distribuible. Y hoy su título en el mercado vale 40,000. Ese es el análisis que estamos haciendo. Creo que, y eso es muy contundente, Estefanía, porque inclusive en contextos tan complejos como el que estamos, pues podemos decir que un inversionista si es paciente. Yo personalmente, y obviamente pues ustedes van a decir, no, pues es que Andrés es el CFO del PEI, pues es lo que tiene que decir, pero yo que estuve del otro lado, y estuve del lado de los fondos de pensiones, yo hoy creo que esto es una gran oportunidad de inversión. Porque las crisis inmobiliarias, y me devuelvo a la crisis del 2008, y creo que lo discutíamos hace un tiempo, que fue de hecho una crisis inmobiliaria de los países desarrollados y que casi puso en jaque al sistema financiero global, pues generó unas oportunidades extraordinarias de inversión. Y yo creo que estamos en un contexto muy similar, con la diferencia que hoy estamos viendo una afectación más profunda en los países latinoamericanos. Bueno, Andrés, la verdad que muchísimas gracias. Estamos ya llegando a una hora y no tenemos más tiempo. Han quedado algunas preguntas pendientes, así que les pido que se las hagan llegar a los banqueros y ellos nos los hayan llegar a nosotros y vamos a tratar de contestar por mail todas las dudas que tengan. Creo que ha sido súper interesante esta conversación. De verdad, muchísimas gracias. Enfrentamos un momento difícil en el contexto del fondo de mercados, así que a tener paciencia nomás que al final, si los activos son buenos, vuelven a su fundamental. Así que ese es mi último comentario. Yo, antes de que nos despidamos, hay algo que no he mencionado y sí no quisiera cerrar la llamada sin mencionarlo, y es que los fondos inmobiliarios y los vehículos inmobiliarios tienen un tema inherente al negocio, y es la desinversión. Siempre en Latinoamérica los hemos visto creciendo, comprando, pero porque eran muy jóvenes. Hoy yo te diría que estamos en un momento donde la desinversión se vuelve mucho más relevante, y eso en una buena medida va a permitir que los gestores, en términos generales y en el caso particular del PEI, vamos a materializar la desinversión de activos inmobiliarios que a los precios comerciales, como yo te decía, van a permitir monetizar esa valorización de los últimos 15 años y entregarle esa rentabilidad a los inversionistas. Y yo creo que eso es algo tremendamente relevante para validar el modelo de negocio, no porque la coyuntura nos lleve a eso, sino porque es inherente, como digo, permanentemente tienes que estar reciclando el capital. Y eso es una buena medida de lo que debería. Entonces, ese 1.5 veces que yo le decía ahorita a Estefanía, muy seguramente debería ser más alto en la medida que esta estrategia de desinversión empiece a coger más tracción y a materializarse. Y, insisto, creo que puede ser una buena oportunidad de inversión. Perfecto. Y para los que nos están preguntando, esto va a quedar grabado y vamos a tratar de enviárselo a los clientes, digamos, una vez que tengamos la grabación, que en general se demora un día, unas horas, un día. Pero va a estar grabado y se van a poder mirar nuevamente. Así que muchas gracias a todos los que están participando. Muchas gracias, Andrés. Súper interesante la conversación. Obviamente, Estefanía, también muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Mil gracias por la invitación. Vale, hasta luego. Que tengan buena semana. Buen día para todos.